Todos, gracias. Tatuaje sí, tatuaje no en el capítulo anterior. Entonces después estaba el primer avivamiento que vamos a nombrar es el tuyo. ¿Yo? ¿Y por qué es el primero? ¿Verdad? El mío es el primero. Yo voy a hablar de el primer gran despertar del avivamiento de Estados Unidos en las colonias. Eso. Cuando todavía no era Estados Unidos. Cuando todavía no era Cuando Estados era Unidos. colonia. Exactamente. Colonia francesa. Bueno, voy a empezar por el final. Este avivamiento terminó en la Declaración de Independencia. Tremendo. Literal. Sí. Influenció porque, por ejemplo, Jonathan Edwards era amigo de Ben Franklin. Benjamin. Este avivamiento tiene dos protagonistas, que eran dos polos opuestos. Y eso es lo que me encanta de un avivamiento, que se unan las iglesias, que se unan las visiones. Porque estaba Jonathan Edwards, Sí. que era un tipo tranquilo. Bueno, el gordo está full leyendo a Edwards, Sí, ya es su ídolo. Que es un tipo tranquilo, me encanta. la boca, nene. Jonathan Edwards, que era un tipo tranquilo, que predicaba. En esos tiempos no había micrófono, siempre le hablamos de no había micrófono. Subía y predicaba, hablaba tranquilo, bajito, Sí. hablaba del arrepentimiento. ¿Cuál es su sermón más famoso? Pecadores en manos del Dios aireado. Bueno, él predicaba eso. Y por el otro lado, en Estados Unidos, un inglés llegó a las colonias llamado George Whitefield. Ese tipo era bohemio, exaltado, actuaba, predicaba, era un showman para predicar. Y él predicaba más de la gracia. Muy sanguíneo, ¿no? Sí, muy sanguíneo, predicaba de la gracia, del arrepentimiento, tiraba mensajes, era carismático. Le decían el dramaturgo de Dios. El dramaturgo divino. Divino. No, me confundí. Whitefield era el amigo de Benjamin Franklin porque le encantaba verlo en vivo. Dice, le encantaba cómo oraba, sus Sí. oratorias. Todo. Quedó fascinado con Whitefield. No, Y estos era dos, más complicado. y estos dos juntos despertaron a las colonias. Empezaron a predicar. Whitefield llegó a tener 30.000 personas escuchándolo sin micrófono. Yo a veces digo, somos 2.000. En época de colonia, sí. Y lo escuchaban 30.000. Sí. ¿Y qué pasa? Estos tipos llamaban, como decís vos, al arrepentimiento. Se convertía la gente y generó un impacto en las colonias, lo que llamamos el primer gran despertar de Estados Unidos. Que hoy es, si bien con sus altas y bajas, me gustó como dijo, creo que Billy Graham, siempre vamos a ser una nación de Dios, dijo. Y que fue fundada en eso. Entonces, y el primer gran despertar está acá. Bueno, En dos locos distintos, pero que juntos ahí en el medio también estaba despertaron la iglesia. con Wesley. Bueno, pero Wesley fue 100% Londres. Y vino un poco lo metodista de acá. Wesley fue, no sé si llamarlo avivamiento. Yo eso le llamé justamente el mover de los metodistas. Que despertó a la gente a orar. No, es que en Inglaterra se puso a hacer lo que hacía Church, Sí. que eran las campañas, por así decirlo, Bueno. hoy, al aire libre. Después de ellos vino Avebury. 100 Avebury años después. es de... No, 1700, estos son 1700. Y Avebury es 1800. sí, pero era 1700 largo. Bueno, 1700. Esto fue Porque 1730 a 1740. Avebury se pelea con Wesley. Sí. Porque él trae todo lo que era el metodismo de Inglaterra a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se explota el metodismo. Bueno, eso es lo que iba a contar. En Estados John Unidos. Wesley le dice, no, vos tenés que hacer así, y le hace... Bueno, Avebury hace que el metodismo de Estados Unidos ya existía igual. Porque había 600 cuando llegó Avebury. Claro. No, pero este Cuando se fue, lo explotó. eran 300.000. Explotó. Lo explotó mal. En base al avivamiento que se había formado. Claro. Es como que estos dos encendieron el fuego y Avebury lo llevó para un lado. Eso es un avivamiento. Y acá tenemos el primer gran despertar de Estados Unidos en los 1740. Estaba Jonathan Edwards también. Está Jonathan Edwards. Jonathan Edwards y Bueno, Whitefield. también nuestro amigo que murió a los 29 años, Brainerd. Brainerd. Ese también. David Brainerd. Muy amigo de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es el que imprimió el diario. Se quiso manducar a la hija. O con... No, no. Entonces, ¿qué pasa? Tenías una gama de 8 o 9 ministros, todo tope gama. Short era bueno, después estaba Charles y John Wesley, que para mí sí fue avivamiento, o por lo menos en Inglaterra. Hay una historia ahí en ese, Primero. dicen que pasan por una ciudad, tipo, en la ciudad ahí no era ciudad, era una granja, que tenía una taberna, viste, tipo pulpería, y cuando pasan por y un hombre que estaba de paso en su carreta,
y quiere parar en la pulpería, en la taberna, para tomarse algo de alcohol. Último. Y le dice el de la taberna, no, acá no vendemos más alcohol. Y le dicen a este campechano que estaba laburando, pero ¿cómo que no venden más alcohol? No, nosotros no tomamos más alcohol. Hace 100 años nos visitó un tal John Wesley y decidimos no tomar más alcohol porque conocimos a Jesús hace 100 años. Y sí, o sea, impactó. Dejó el legado. Sí. El que yo iba a contar, que es el de Gales, el foco de él arranca con Gales. Seymour. Te damos el broche de Sí, cierre tiramos de oro. Bueno, sí. No me pongan en apuro. Lo que pasó en Azusa, en los orígenes son en Gales. En Gales, en 1904, Evan Roberts sometió a un ayuno. Hay una palabra de él muy clave, y era dobléganos, Señor, quebrántanos, dobléganos. Esa era su oración. Creo que está acá. Esa era como la oración insignia, dobléganos, dobléganos, dobléganos. El tipo estaba entregado a la oración. Porque después dicen que en cuanto al carácter, era medio. No era sociable. No era era un tipo simpático. Bueno, sin irnos al final, pero el chabón terminó mal. Mm. Terminó como en un psiquiátrico. Quedó muy loco por lo espiritual. Es que las grandes historias de acá, No, acá terminan todos mal. la mayoría. Pasan. Acá termina. El Dewey terminó como un hereje. Otros predicaban del. No, este no tanto. ¿Cuál era ese? El de él. No, el mío no. El mío murió de un paro cardíaco nomás. No, en una casa. él no murió. Tuvo unas Por polémicas, me negro. acuerdo. Lo que sí tuvo sus problemas Raciales. raciales con la misma gente. Creo que le llevó a prohibir a gente blanca después. Es que él predicaba con una caja de zapatos en la cabeza Tal cual. y a veces si venía más de un blanquito, él era el pastor y tenía que predicar afuera. Mm. O sea, él era el pastor de la iglesia y si venía alguna de raza La blanca, lucha era esa. esa era la lucha. Pero no tenía nada que ver con No él. tiene nada que ver. No. Bueno, ¿qué pasa en Gales? Tenía prim, bueno, no tiene mal. Está Evan Roberts y Evan Roberts se convierte todo Gales, una visitación del Señor, pero por la oración. Por la oración. No es que alguien, no sé, como acá, Carlos Anacondia agarró, hizo Sí, campaña. alguien Esto fue producto, lo de Evan Roberts, 100% de oración. Visitación del cielo, así. Oración. Por un tipo que se volcó al Señor y en su oración de quebrantanos, una visitación del Señor que la gente se arrepentía hasta, no sé, de cruzar más la calle. No miré para cruzar la calle, hasta de convicción de pecado de eso tenía. Por eso una de las características del avivamiento es la convicción de pecado. Que no solamente te duelen tus pecados de comisión, te duelen tus pecados de omisión. O sea, apenas estás luchado con tu comisión, en la omisión está ahí. Sí, lo dejas al contado de autoridad. Después Dios te no llama. puedo con todo. Entonces, tal convicción de pecado que cerraron las cantinerías, cerraron los bares, y en los bares empieza a ser iglesia. Y lo lindo, que hay gente que me dice que éticamente tomó, que me decía está mal, pero hay una iglesia por esquina, porque no había capacidad de contener a la gente en una iglesia. Entonces, che, ¿a cuál vamos? A la de esta esquina, vamos a ver, porque en la de esta esquina Igual, no entramos. convengamos que no existe el concepto de iglesias grandes. No había catedral, estamos hablando de Gales. Que En espíritu te dirán que era la misma iglesia. Tal cual. No había una catedral, no había un microestadio, nada. No. Eran uno. Había alguna catedral que otra, pero desbordaba. Bueno, y en el medio también, no se habla tanto, pero hubo milagros, hubo visitación, pero era más que nada, que yo creo que es lo que se viene para este momento, porque hemos visto milagros. Sí. Vos naciste con eso, vos también, y escuchás cosas que pasan, Y pasan. pero no hay transformaciones reales. Lo de Gales fue increíble por cómo impactó en la sociedad. El mundo impactó. O sea, vos buscas en los Juegos Olímpicos y en el registro figura que Gales no se presentó y dice literal por avivamiento. Ah, ya no la tenía. Buen dato ese, Eso no no la lo tenía. sabía. ¿Sigo? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo ¿En qué año fue? Y lo mío fue 1900. Pasa que, espera, lo estuvo un poquito antes. Me gusta cómo comienza. Porque el tema de William, como digo yo, me gustó que él empezó a vivir del tema del pentecostalismo, del mover del Espíritu Santo con Parán, ¿viste? Y dice que quiso ir a estudiar al instituto bíblico de él. Y cuentan las historias de que él iba al instituto bíblico de Parán, pero era tanto el tema de la segregación, o sea, del tema de la discriminación racial, de que tenías que estar en las clases afuera. O sea, me lo miraba por la ventana, no podía estar en el aula. Qué locura.
comenzó así. Pero él tenía esa hambre por Dios de querer conocer más. Imagínate vos al Instituto Bíblico ahora. Y te tenés que verlo por la ventana, por el pasillo. No te dejan estar adentro. ¿Qué haces? Te agarra y te va. Tomo notas. El chabón lo importante es que, o sea, perseveró, pero quería eso. Anhelaba eso, buscaba ese bautismo del Espíritu Santo. Y así todo, bueno, después con el pasar de los años, lo mandan, ¿no? Ahí que se haga cargo de una iglesia. Eso creo que fue en 1904. Lo mandan ahí a una iglesia de... Azusa. No, antes. Ah. Fue una iglesia, lo invitaron a ser pastor de una congregación, de una iglesia tradicional, que no creían el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y él llegó a ese lugar más o menos en 1904 y... nada, da el primer sermón. Comienza a hablar de salvación, de arrepentimiento del pecado, de la santidad, pero también del hablar de lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo. Y después se predicó solamente una vez y los que estaban encargados de esa congregación le dijeron: no, acá no puedes predicar esto. Pum, lo sacaron. Ahí se fue triste de la casa de unos hermanos que le dieron el cuarto para que pueda dormir. En los libros lo llaman como el irlandés, uno de los hermanos de la casa. Que tengo acá el nombre, porque es medio complicado el tema del irlandés. Qué loco que esté en el libro de la historia de la Asamblea de Argentina. Y pasa que es importantísimo, porque desde este lugar, o sea, el mover del Espíritu Santo, el avivamiento que comenzó acá, lo que hizo fue romper con todo el tema del racismo, por así decirlo, de las barreras que hay raciales, y venían de todas partes, venían de Estados Unidos, venían afrodescendientes, estaban los ingleses, estaban los japoneses, venían todos y se juntaban a buscar al Señor. Y eso es lo que permitió que se pueda extender el evangelio a través de las misiones. Acá el irlandés, Owen. Primero está hospedado en la casa de Owen Lee, un hombre irlandés americano, hospedado irlandés. Y él se hospedó en la casa de él un tiempo. Después fue a la casa de un matrimonio, la habitación de Richard y Ruth Asbury, que ahí comienza en la calle de Bonnie Bray 214. Que ahí fue cuando comenzaron a hacer el tema de las oraciones. Sí, o sea, antes de llegar a la calle Azusa, fue a la casa de este matrimonio de acá, de Richard y Ruth Asbury. Ahí. Y ahí comenzaban a hacer el cuarto de oración. Estaban en la casa y ahí comenzaron a buscar a Dios. Dice que antes de que comenzara el primer bautismo, porque hasta ahí William no hablaba en lenguas. Él fue al Instituto Bíblico, le encantaba el tema del bautismo del Espíritu Santo, pero todavía no lo había recibido, todavía no hablaba en lenguas. Y dice que en esta casa de este matrimonio comenzaron a hacer reuniones para compartir la palabra, pero para orar, era lo principal. Dice que primero se juntaban por 4 horas a orar, después por 8 horas, y eran maratones de oración. Hasta el momento donde se propusieron hacer un ayuno entre todos ellos. Fue un ayuno de 10 días, del cual se pusieron a orar y ayunar. Y dice que en ese momento, el muchacho el irlandés estaba débil por el tema del ayuno y estaba enfermo. Y dice que William oró por él. Cuando William oró por él, dice que el irlandés comenzó a recibir ese bautismo del Espíritu Santo y a hablar en lengua. Y ahí se pudre todo. Y todavía ahí William no había recibido. Dijo, bueno, le oré y recibió. Entonces ahí él comenzó también a orar para recibir el bautismo y fue ahí cuando él lo recibe. Pero como es Dios, ¿viste? Porque a veces uno desea algo y por él no te lo da vos primero. Pero sí, al orar por el otro, el Señor te muestra su poder y su gracia a través del otro. Entonces una de las cosas que podemos ver también esto, mover del Espíritu Santo de momento, es que por ahí vos lo deseas con todo tu corazón, el Señor no te lo da, pero ves cómo el Señor se glorifica a través de otras personas. Y comenzó primeramente con él. Empezó con el chabón con el irlandés empezó. Y ahí comenzó el mover en la calle de esta pareja. Y ahí el mover fue tan impresionante, todos empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo, al ver en lenguas, se empezaban a ver sanidades, milagros, prodigios. Parte grosso. Cosas grosas. O sea, Yo tengo una patente que era que tipo le faltaba el brazo, iba con el muñón y le crecía. Tipo. Tremendo. Sí. Bestia, creo. Tremendo, pero inclusive era tanto el mover que decía que parecía que la casa temblaba. Sí. Y era tan fuerte que bueno, desde ahí empezaron a venir de todas partes creo que estaban en Los Ángeles, esa parte no me acuerdo. Y empezaron a venir a la casa y bueno, vino tanta gente que ahí se tuvieron que mudar a la parte de la calle Azusa. Que eso antes era una iglesia antigua que cerró, después se convirtió en unos establos para caballo, etc. Y ahí formaron lo que es la congregación.
comenzaron a abrir la iglesia y empezaron a abrir todos lados. Y ahí está la parte que decías vos, viste, que ponían en lo que es el tema del púlpito, eran unos cajones. Dice que William al momento de orar se quería solamente fijar tanto en Dios que se ponía una caja en la cabeza para que esté todo oscuro y él simplemente se pueda concentrar en la oración. Pero era tan impresionante que para mí la clave de todo esto fue el impactar a la sociedad. Fue el romper las barreras raciales. Eso es lo más importante. Entonces ahí vos tenés afrodescendientes, tenés gente blanca, tenés gente japonesa, ricos y pobres, todos reunidos simplemente para buscar del Señor. Para buscar primeramente la salvación por medio de Jesucristo, pero también para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y poder fluir en lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Y eso fue lo que explotó y ayudó a romper con todo eso. Pero bueno, como ya hemos visto hoy acá el tema de la unión de la Asamblea de Dios. A través de tantas esas personas que fueron tocadas y llenadas del Espíritu Santo, salieron muchos misioneros. Y esos misioneros fueron por todo lo que es Latinoamérica, algunos fueron a Europa, África. Siguieron prendiendo el fuego. Y siguieron, y me gustó mucho. Esto fue más o menos en 1906. Amigo, y con todo estaba leyendo el libro de la Asamblea de Dios, tipo así nació. Claro. Esto es el libro de la historia de la unión de la Asamblea de Dios. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro fue cuánto tiempo tardó en llegar esto acá. Esto fue más o menos en 1906 cuando estuvo el auge de lo que es la calle Azusa. Y acá la señora Alice Wood. En el 50 llegó. No, pero ella llegó primero a Argentina en 1907. Vamos a ver si no me equivoco. 1907 y 1909. O sea, un par de años que acá. Estamos tirando data fiera de la historia de la unión de las Asambleas de Dios. Pero me di cuenta de esa fecha y, o sea, no tardó nada. O sea, un par de años y ya estaba acá en Argentina. Es al comienzo de 1907. Se empezaron a mover con el movimiento misionero. Después se estableció acá, ¿no? Formó la iglesia de la asamblea. Pero cómo ese mover fue tan importante locura. Que no tardó nada en llegar a estos lugares. Vos tenés en cuenta que acá pasaron un par de años, estamos en la pandemia y ¿qué pasó después de la pandemia? Algunas iglesias recién están recuperando. Acá en un par de años con un mover de Espíritu Santo y un avivamiento se impactó al mundo. Esa es una de las grandes diferencias. Pero para mí lo más importante es eso, se rompieron las barreras. Escuchame, ¿sabés cómo termina esto de la Azusa? También van misioneros a Corea del Sur. Y ahí vino un avivamiento en Corea del Sur. Bueno, lo de Corea del Sur es un tremendo. Pero hubo muchos mártires también ahí. Y vino de Azusa. Fueron muchos mártires también y se derramó sangre. Y Azusa vino de Gales. Yo creo que el avivamiento, que lo vi en los tres casos, empieza siempre en oración. Sí, en oración simple, no de oración. Vamos a generar un avivamiento. No. Te lo juro que genuina. Es una boca genuina. Gales, vos lo sabés. 4 locos orando. El tipo no es que lo buscó. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios. Y ahí justo, así que yo creo que el avivamiento es oración generando un cambio. Y me voy porque no lo banco más. vamos a aprovechar que el gordo Nico se fue para hablar mal de él.